Hola, ¿qué tal? Bueno, les habla John Carlos Rojas Lozada, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Uninavarra, del curso Álgebra Lineal. Eh, Les vengo a hablar de vectoriales y vamos a comenzar con qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna llamada suma definida para los elementos del conjunto y una operación externa llamada producto por un escalar definido entre dicho conjunto y otro conjunto con estructura de cuerpo. Estos tienen 8 propiedades fundamentales, y el elemento de un cuerpo espacio vectorial pues se le llama vectores, y a los elementos de este cuerpo se le llaman escalares. ¿Qué características tiene un espacio vectorial? Entonces es un conjunto no vacío B de objetos llamados vectores, en el que se ha definido dos operaciones, la suma y el producto escalar o el mismo número real. Estas dos sujetas a los 10 axiomas que se le dan a continuación. Los axiomas deben ser validados por todos los vectores, ya sea u, v, w, en v, y todos los escalares en alfa y beta, pues estos siendo reales. Llamado u más b es igual a la suma de los vectores en b y a sub b al producto de un número real. Entonces tenemos las 10 axiomas. U más b pertenece a b, u más v es igual a u más v, y los respectivos. Entonces, ¿qué operaciones se definen en un espacio lineal? Podemos sumar dos vectores y obtener otro vector. Podemos multiplicar un vector por un número escalar, obteniendo pues otro vector. Además, estas operaciones deben cumplir ciertas propiedades, la cual observamos en los vectores R2 y R3. Estas propiedades de la suma de vectores son la asociativa, la conmutativa. Existe pues un elemento neutro, que el elemento neutro es 0. Para cada vector b pues existe un elemento opuesto, o sea menos b, que sumado con él pues debe dar el elemento neutro 0. La propiedad del producto de un vector por un escalar, tenemos la propiedad asociativa, la distributiva, y pues por último existe un elemento que es la unidad escalar, o sea es igual a 1, b pues es igual a 1, lo que es b igual a b. Entonces tenemos algunos ejemplos de espacios vectoriales donde dice: el espacio en Rn formado por los vectores de n componentes x sub 1 hasta xn es un espacio vectorial real en el que se pueden sumar vectores y multiplicar por una escalar real de la forma habitual. Se puede comprobar que se cumplen las propiedades requeridas para ambas operaciones. El vector 0 es 0,0 sub n, podría decirse. Entonces no es un espacio vectorial complejo, pues no podemos multiplicar por escalares complejos. Si lo hacemos, el resultado nos mantendrá en Rn, o sea se sale de Rn y pues ya no es real. Segundo, consideremos el conjunto P2 de los polinomios de grados menores o iguales a 2 con coeficientes reales, donde P2 es igual a x a la 2 más bx más c, donde A, B, C pertenecen a los reales. Entonces es un espacio vectorial real cuando podemos sumar los elementos de P2 y obtenemos un elemento o un tercer elemento, se podría decir, de P2. Entonces sabemos que se puede hacer la suma y el producto escalar real. Ahí tenemos lo que ya son las ecuaciones, donde se puede comprobar que pues se cumplen las propiedades requeridas, donde el vector es un polinomio. Entonces esto sería 0x al cuadrado más 0x más 0, o ax más bx más c, lo mismo. Bueno, ¿qué es un subespacio vectorial? Se dice que es un subconjunto de SB. Subespacio vectorial si contiene el vector k, y si al efectuar las operaciones de suma y producto escalar entre los vectores S, el resultado permanece en S, o sea en el mismo
Y se puede decir que S es cerrado para las operaciones suma y producto escalar. Entonces es decir que K pertenece a S. Si B, W pertenece a S, entonces B más W pertenece a S. O también si B pertenece a S y esto, digámosle alfa es un escalar, entonces alfa de B pertenece a S. Entonces ya no hace falta comprobar que se cumplan las propiedades asociativa, conmutativa, etcétera, del uso de las propiedades, puesto que sabemos que no cumplen en B, por lo tanto en S se dice que S hereda las propiedades en B. Entonces utilizamos escalares reales tanto para S y B, y para B utilizamos lo que son los complejos para que nos quede pues en S. Entonces vamos a explicar un ejemplo donde dice la recta X es igual a Y, es un espacio R2, está formado para los vectores A.A, donde se contiene el vector 0.0. Además es cerrado para la suma y producto por escalar. Entonces la suma va a ser igual a A.A más B.B, donde esto es igual a más B, el eje X más el eje Y, punto A más B, el eje X más el eje Y, que también es un elemento de la recta, y el producto por un escalar pues sería gamma perteneciente a R, coma, gamma, los dos puntos, el X en tanto para X como para Y, entonces gamma de X, punto, gamma de Y, que también pues sería un elemento de la recta. Y pues un segundo ejemplo sería el plano XY, donde un subespacio en R3, o sea XYZ, entonces tenemos el número neto, o sea en 0, 0,0,0, además es cerrado para la suma y el producto por escalar. Entonces la suma de x, y, z podría decirse x'0, y'0, z'0, o también se podría decir que este plano pues es como el R2 pero incluido en R3. Y esto sería todo. Bueno, ¿qué es una combinación lineal? Una expresión matemática que consiste en la suma entre pares de elementos y determinados conjuntos multiplicados entre sí. En particular, la combinación lineal de un sistema de vectores se trata de un vector de la forma b igual a k sub 1, b sub 1 más k sub 2, b sub 2 más kn por b sub n, o sea, la sumatoria de estos, donde i es igual a 1 y pues sumatoria por k sub i por b sub i. Eso sería que es un independiente lineal, es un conjunto de vectores independientes. Pues estos pueden ser escritos con una combinación lineal de los restantes. Por ejemplo, en R3 el conjunto de dos vectores 1,00, 0, 1,0 y 0,01 es linealmente independiente, mientras que 2, menos 1, 1,01 y 3 menos 1 y 2 no lo es, ya que el tercero es la suma de los dos primeros. Muchas gracias.